Buenos días con todos, bienvenidos al programa Tu Salud Primero, programa del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Permítame presentarme, soy el doctor José Francisco Cayupe Pérez, cirujano oncólogo, médico, miembro del staff del Departamento de Cirugía Oncológica de nuestro hospital. El tema que nos trae el día de hoy es el tema del cáncer de endometrio, ¿no? Un cáncer relativamente frecuente en mujeres, sobre todo posmenopáusicas, mujeres que ya han dejado de menstruar. Pero antes de esto quiero hacer un preámbulo y quiero hablar acerca ¿qué es el cáncer? Entonces vamos a definir el cáncer como el crecimiento, proliferación anormal y descontrolada de las células de algún tejido de nuestro cuerpo, cualquier tejido. Este crecimiento, esta proliferación anormal de estas células cancerígenas se va a dar debido a que van a haber lesiones dentro de estas y las cuales no se van a reparar y pues produciendo pues los tumores, las neoplasias que luego las podemos ver. Otra de las preguntas frecuentes que recibo en el consultorio es ¿por qué el cáncer está aumentando en el mundo? Y hay tres principales razones por las cuales el cáncer está pues cada vez aumentando y de acuerdo a las proyecciones mundiales el cáncer va a ir en aumento conforme pasen los años. Entonces dentro de los primeros factores por los cuales aumenta el cáncer es uno, la longevidad, ¿no? Los pacientes o la gente vive mucho más años con respecto pues a años anteriores, hace 20, 30 años, ¿no? Teniendo una esperanza de vida, por ejemplo, a nivel mundial para varones en 70 años y para mujeres en 75 años. En nuestro caso, en el Perú, la esperanza de vida en promedio es de 76 años. Si comparamos esta esperanza de vida con respecto a hace 10 años, la esperanza de vida pues estaba bordeando los 70 años. Entonces es uno de los principales factores por los cuales el cáncer cada vez está en aumento. La gente vive más. Otro de los factores por los cuales pues un cáncer está en aumento es la densidad poblacional. ¿Qué significa esto? Que la población pues está en aumento cada vez más, ¿no? Como ejemplo de esto pues en nuestro país recuerdo muy bien pues un censo del año 93 en el cual nuestra población bordeaba los 23 millones y actualmente pues estamos en 33 millones, ¿no? Entonces en cerca a 30 años ha aumentado nuestra población en 10 millones de pobladores. Por lo tanto, también es un factor de riesgo, es un factor por lo cual el cáncer pues está en aumento. Y otro motivo por el cual el cáncer está en aumento, y esto tiene que ver bastante con nosotros, son los estilos de vida que llevamos. La obesidad, el sedentarismo, la falta de ejercicio, el consumo de alimentos chatarra, comidas rápidas, hace que el cáncer esté proliferando y esté aumentando en nuestra población. Muy bien, teniendo esos dos conceptos básicos, vamos a hablar ahora del cáncer de endometrio. Y para esto nos vamos a ubicar, ¿qué es el endometrio? El endometrio es la capa, justo aquí traje unos dibujos, un esquema. El endometrio es la capa interna del útero, ¿no? La cual va a estar condicionado por estímulo hormonal durante el ciclo menstrual de la mujer. Y esta capa va a estar condicionada sobre todo por dos hormonas, los estrógenos y la progesterona. Ambas hormonas son producidas a nivel de los ovarios. Estos estrógenos van a servir para que se ponga grueso el endometrio, ¿no? La capa interna, para que posterior, cuando la mujer quede embarazada, se pueda anidar ahí el embrión, el feto, y pues se pueda tener un bebé, ¿no? Pues cuando nazca. Entonces, el endometrio, para que quede claro, es la capa interna del útero. Entonces es el lugar donde se va a producir el cáncer de endometrio. Teniendo más o menos claro, o teniendo claro ya cuál es la ubicación del endometrio, vamos a hablar un poco de los factores de riesgo.
El principal factor de riesgo para un cáncer de endometrio es la exposición a estrógenos. Los estrógenos son, como les mencionaba, hormonas reproductivas de la mujer que normalmente todas las van a secretar. Pero esta exposición a estrógenos nos va a condicionar a que tengamos algunos factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad. El hecho que una mujer sea obesa es un factor de riesgo para que tenga un cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque la grasa corporal se va a transformar en estos estrógenos y estos estrógenos van a estimular la capa interna del endometrio, por lo tanto va a ser un factor de riesgo para el tipo de cáncer en el que estamos hablando. Dicho sea de paso, quería mencionarles que la obesidad es un factor de riesgo para 13 tipos de cáncer. ¿Ya? Dentro del principal cáncer afectado por la obesidad es el endometrio. Ahora, si hablamos un poquito más de obesidad y ahondo un poco en este tema, porque es un factor de riesgo en el cual todos podemos trabajar, ¿no? Se ha visto que en el Perú aproximadamente el 55% de nuestra población tiene sobrepeso, de los cuales el 17% sufre de obesidad. Y la obesidad, como vemos, pues es un factor de riesgo altamente prevenible, haciendo ejercicios, disminuyendo el consumo de comida chatarra, evitando el sedentarismo. Entonces, es uno de los principales factores de riesgo. Otro de los factores de riesgo para hacer un cáncer de endometrio o de la capa interna del útero es la la menarquia temprana o la primera menstruación antes de los 12 años y la menopausia tardía, menopausia cuando se corta la menstruación después de los 55 años. Porque como vamos a ver en todo este periodo de tiempo, la mujer va a estar expuesta a los estrógenos, ¿no? Entonces habíamos dicho que este es el principal factor de riesgo. Otro factor de riesgo para que una mujer presente un cáncer de endometrio es el hecho de no haber tenido hijos, ¿no? Ya que también va a estar expuesta a estos estrógenos y este es factor de riesgo. Hay estudios en los cuales se ha visto que el hecho que una paciente tenga un hijo es un factor protector para un cáncer de endometrio y si tiene 2 o 3 hijos es un factor protector mucho mayor. Otro factor de riesgo para un cáncer de endometrio es las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Estas pacientes, la sintomatología pues que generalmente presentan pues es anovulación, no presentan ovulación, presentan infertilidad, ¿no? Presentan pues vellos en los brazos, en las piernas, ¿no? Este diagnóstico de ovario poliquístico generalmente se hace con una ecografía transvaginal. Entonces, estas pacientes van a ser formadoras de estrógeno. Y el estrógeno, como les vuelvo a mencionar, es factor de riesgo para un cáncer de endometrio. Factor de riesgo también es la edad avanzada. Habíamos dicho que nuestra esperanza de vida en las mujeres había aumentado, ¿no? Siendo el pico de presentación para un cáncer de endometrio los 60 años. Por lo tanto, las pacientes posmenopáusicas es más frecuente hacer un cáncer de endometrio. Otro factor de riesgo y que se relaciona per se con la obesidad es las pacientes diabéticas, ¿no? Generalmente paciente con sobrepeso o diabetes o obesidad también puede presentar diabetes y es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio, acompañado pues de la hipertensión arterial que se está presentando, presiones altas en pacientes más jóvenes, ¿no? Generalmente pues la presentación de pacientes hipertensas eran pacientes pues mayores de 50 años, pero ahora cada vez más se hace los diagnósticos en edades más tempranas. Hay una medicina, un tratamiento que se le da a las pacientes con cáncer de mama, que es el tamoxifeno, ¿no? Es un antiestrógeno que va a actuar sobre todo a nivel de las mamas, las pacientes que tienen cáncer de mama dependiente de hormonas, ¿no? Pero sin embargo esta medicina va a crear un efecto contrario con proliferación celular a nivel del endometrio, por eso que las pacientes que toman estas medicinas para el cáncer de mama tienen tener un control pues exhaustivo para justamente prevenir un cáncer de endometrio.
Luego de haber hablado ya de los factores de riesgo y hemos conversado que el principal factor de riesgo pues es la exposición a estrógeno. Y dentro de esta exposición a estrógeno tenemos pues todos los factores de riesgo que ya les he mencionado. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Con qué síntoma viene generalmente la paciente? Generalmente pues nos dice, viene al consultorio, doctor, he presentado un sangrado, paciente mayor, posmenopáusica, que ya no menstrua, 50 años, nos dice que tenía un sangrado vaginal sin una causa aparente, ¿no? Es el principal síntoma que va a presentar la paciente. Puede venir acompañado pues de un dolor pélvico, ¿no? Que el dolor pélvico es inespecífico, por lo tanto tenemos que examinar a la paciente ni bien llega al consultorio. El examen va a consistir primero en hacer palpación del abdomen con la finalidad de palpar alguna tumoración, alguna masa en la región pélvica del abdomen. Seguidamente pues hacemos un tacto vaginal para evaluar pues toda la vagina, tocar el cuello uterino. Posterior a ello colocamos un espéculo para descartar que ese sangrado no provenga del cuello uterino, sino pues proviene de la parte superior del cuerpo uterino, del endometrio en sí. Luego de haber hecho ese examen físico realizado pues por el especialista, se le piden algunos exámenes auxiliares, como por ejemplo una ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal ha demostrado ser una herramienta útil para más o menos tener un diagnóstico presuntivo de un crecimiento anormal de este endometrio. Luego de tener el hallazgo con una ecografía de un endometrio grueso, a la paciente pues se le sometería a una biopsia de endometrio. La biopsia significa pues retirar un fragmento de tejido interno del endometrio con la finalidad de obtener esta muestra y mandar a patología, y el patólogo ya pues nos da un resultado final, ¿no? Que puede ser pues una neoplasia, un cáncer o células atípicas, o de repente una hiperplasia endometrial nada más, que no es ningún tipo de cáncer. Este procedimiento puede ser realizado en el consultorio sin anestesia. En algunos casos podría ser realizado en sala de operaciones cuando hay duda de repente en el diagnóstico, la muestra es insuficiente, ya pues se deriva la paciente a sala de operaciones con la finalidad de tomar una muestra mucho más representativa. Luego de tener el diagnóstico ya confirmado de un cáncer, la paciente tendría que ir a tratamiento. Generalmente, y esto es realmente alentador, podríamos decir que el cáncer de endometrio se diagnostica cerca del 70% en etapas iniciales, en etapas tempranas. Por lo tanto, todo cáncer que se diagnostica en etapa temprana tiene altas chances de que la paciente se cure, ¿no? El tratamiento inicial para paciente que presenta un cáncer de endometrio es el tratamiento quirúrgico, que es la extirpación del útero acompañado de los ovarios y de las trompas, ¿no? Dependiendo del tipo histológico también podemos hacer una cirugía que se llama pues el estadiaje de endometrio, con la finalidad de ver que este cáncer que está localizado en el útero no se disemine a otros órganos, como por ejemplo los ganglios pélvicos que tenemos en el abdomen, de repente diseminación al hígado o algún otro órgano cercano que se encuentre pues en la cavidad abdominal. Seguidamente pues el tratamiento podemos continuar con el tratamiento con quimioterapia o radioterapia, con la finalidad de evitar las recurrencias, que el cáncer pueda volver a aparecer. Entonces es básicamente el manejo que se hace en una paciente que viene con una sospecha o un diagnóstico de cáncer de endometrio. Y quiero tomar bastante énfasis, quiero enfatizar en el tema de los factores de riesgo, ¿no? Como les he hablado bastante, la obesidad es un factor de riesgo para 13 tipos de cáncer, por lo tanto es un factor de riesgo altamente prevenible, haciendo ejercicio, evitando el consumo pues de comidas grasas, evitando el consumo de comidas chatarras. Realmente ha sido un honor para mí compartir con ustedes un conocimiento básico para que ustedes puedan prevenir
un futuro, no solamente cáncer de endometrio, sino un futuro pues cáncer de estómago, de colon, ¿no? Es importante hacer prevención, ¿no? A partir de los 50 años hacer sus endoscopías, colonoscopías, a partir de 40 años hacer una mamografía para detectar un cáncer de mama a edad temprana, los papanicolaos que empiezan a partir de los 21 años, acompañados de un test de PBH para detectar lesiones preneoplásicas o precancerígenas a nivel del cuello uterino. Es importante hacer prevención, es importante y saludo el hecho de poder compartir pues, los conocimientos con ustedes. Muchas gracias.